Génesis 1 y vámonos al versículo 27. Es una cita muy conocida por todos nosotros. Es una cita que habla de la creación y donde podemos ver cómo después de cada uno de los días, de los 6 días en los que Dios hizo la creación, ¿sí? Cuando llegó a este versículo, el versículo 27, que fue el 6º día, dice: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Dice que Dios creó al ser humano a su imagen. O sea, todos nosotros estamos creados a la imagen de Dios, todos. Y una cosa es que nosotros estemos creados a su imagen y otra cosa es que seamos como Él, ¿verdad? O sea, no siempre se da, o más bien nunca se puede dar esa sincronía en que uno es parecido al papá o parecido a la mamá y es completamente igual. Todos somos distintos. Y aquí lo que nosotros vemos es que Dios dice que creó al hombre a su imagen, ¿no? Entonces, si nos vemos, podemos decir, oye, pues realmente Dios tiene misericordia, ¿eh? Si nos vemos cada uno de nosotros, vemos la misericordia de Dios, ¿no? Porque somos tan bellos, tan hermosos, que Dios muestra ahí su amor por cada uno de nosotros. Entonces, el hecho de que Él nos haya creado a su imagen fue precisamente con esa intención, de que al crearnos a su imagen, nosotros nos íbamos a convertir propiamente en algo que Él estuviera agradado con el hombre. Mas sin embargo, bueno, pues ya sabemos que sucedieron algunas cosas ahí, la debilidad de Adán, la debilidad de Eva, el diablo que andaba merodeando, y bueno, tuvieron que ser expulsados del Edén. Sin embargo, a lo que yo me quiero referir es que cuando Dios nos creó, ¿sí?, es como cuando viene un bebé al mundo, cuando viene un niño. Los padres, pues, en la mayoría de los casos, cuando el niño es verdaderamente deseado, los padres están contentos, tienen una expectativa de ver a quién se va a parecer, pero también ya están como diseñando o planeando cómo va a ser el carácter de ese niño, de ese bebé. Y de alguna manera Dios hizo algo parecido con nosotros. Nos creó a su imagen pensando que nosotros íbamos a ser personas adoradoras de Él por siempre, que íbamos a ser personas obedientes, que íbamos a mantener esa relación personal con Él en continua comunicación. Mas sin embargo, bueno, pues ya tuvimos el ejemplo de Adán y Eva, y luego después de algunos otros personajes que por sus debilidades, por su carácter, por la forma de ser, por lo que fueron aprendiendo, pues se fueron perdiendo en esa relación, se fueron enredando en las cosas del mundo, se fueron enredando en los deseos de su corazón, en los deseos de la carne, y se fueron alejando del Señor. Y nosotros hoy, bueno, pues hemos tenido un avance en cuanto a que hemos tratado de reflejar o tratado de demostrar el carácter de Dios con la enseñanza que Él nos ha dado, ¿de qué? De su palabra. Y esa enseñanza que Él nos ha dado, su palabra, es una enseñanza que se puede concebir en una sola persona, que es Jesucristo. A través de Jesucristo nosotros recibimos una enseñanza de parte del Señor que nos va cambiando la manera de ser. ¿Por qué? Porque ya no somos las personas que éramos antes de que viniéramos a su conocimiento. Ya no éramos las personas que pensábamos, a lo mejor no al 100%, pero la mayoría de nuestros pensamientos ya no son como eran antes. Y tampoco las intenciones de nuestro corazón.
O sea, nosotros vemos cómo la palabra que nosotros hemos escuchado, la palabra que hemos estudiado, la palabra que hemos entendido, está haciendo algo nuevo en nuestra vida, que nos está mostrando caminos distintos, caminos que tal vez ya estaban, pero que nosotros no podíamos ver porque pues estábamos metidos en otras cosas. Dios, cuando nos hizo a su imagen, Él dijo: voy a hacer al hombre, tiene aquí un Edén, tiene animales, tiene todo, y el hombre precisamente era el que se iba a dedicar a administrar ese gran reino que era el Edén. Sin embargo, bueno, pues no fue así. Entonces hubo que reconvertir el camino, hubo que tomar una nueva dirección. Y esa nueva dirección nosotros la hemos recibido hoy a través de ¿quién? De Jesucristo. Jesucristo es el modelo que nosotros estamos tomando, es la parte en donde Dios nos está enseñando para que nuestro carácter verdaderamente sea fortalecido, sea un carácter enriquecido y no sea un carácter que esté sujeto a las condiciones de la carne. La semana pasada estábamos hablando de la carne contra el espíritu. Veíamos que hay 17 cosas, 17 maldades establecidas en la palabra que son las que gobiernan a la carne. Y sin embargo hay nueve herramientas a través del Espíritu con las cuales nosotros podemos dominar esos deseos pecaminosos, esos deseos de la carne. Sin embargo, nosotros estamos también en ese proceso. Estamos en ese proceso caminando día con día, tratando de absorber más lo que dice la palabra. Veíamos ahorita en la cita de Juan 5:19 al inicio. Jesús dice que Él no podía, o sea, nosotros, al menos yo mucho tiempo pensé que Jesús vino al mundo y Él hizo las cosas porque era Jesús. Y sin embargo, la palabra nos revela uno de sus misterios. Jesús no hizo las cosas por sí mismo. ¿Sí? Como veíamos ahorita en Juan 5:19, dice que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No puede. No que no quiera. No puede. No puede hacer nada el Hijo por sí mismo. O sea, Jesús no podía hacer nada por sí mismo. Dice, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces Jesús, esa dependencia que tenía del Padre, lo estaba llevando a hacer lo que veía hacer al Padre, a decir lo que oía decir a su Padre. Y esa dependencia es la dependencia que nosotros estamos buscando día con día. Esa dependencia de Dios que nos haga a nosotros ser obedientes para decir lo que oímos decir al Padre, lo que oímos decir a Jesucristo, para que nos lleve a hacer lo que vemos que hizo Jesucristo, lo que hace Jesucristo en nuestra vida. Ya no es una vida monótona, ya no es una vida rutinaria, ya tampoco es una vida que está más hacia la perdición que hacia el reino. Nuestra vida es diferente. Nuestra vida se ha cambiado. ¿Por qué? Porque Dios nos ha ido formando. Así como dice en la palabra que Él tenía para nosotros algo desde antes de la formación del mundo. Luego pasamos por un proceso en donde fuimos creados en el vientre de nuestra madre. Luego fuimos dados a luz. Dentro de todo este proceso, Dios nos ha venido formando. Y nos ha venido formando con un propósito, que nosotros nos dimos cuenta que es aquello que no edifica nuestra vida, que lo desechemos y que tomemos lo que verdaderamente nos construye para alcanzar esa vida eterna. Nosotros decimos que la vida eterna no va a ser una vida eterna cuando ya estemos nosotros muertos, ¿no? La vida eterna nosotros la tenemos que empezar a poner en práctica aquí. ¿Por qué? Porque Cristo, a través de su palabra, nos está enseñando cómo nosotros debemos comportarnos, cuál debe ser nuestro carácter. Ese proceso de formación que estamos recibiendo de parte del Señor es un proceso que nos tiene que llevar a alcanzar un nivel de fe en que nosotros podamos entender claramente lo que Dios está hablando, pero también que podamos ser tan fuertes de resistir cualquier embate del enemigo, que podamos obedecer sin mayor distracción, que podamos ser obedientes a la primera.
Ese es el proceso en el que nosotros estamos. Y a veces, bueno, pues decimos que no escuchamos la voz de Dios, porque a lo mejor estamos demasiado encerrados en nuestros pensamientos, y sí le estamos escuchando, pero no estamos escuchando lo que queremos oír. Estamos tratando de escuchar lo que es agradable a nuestros oídos o lo que es agradable a nuestros deseos. Dios nos habla todos los días, y a veces nos habla con voz audible, a veces nos habla a través de terceras personas, a veces nos habla por leer su palabra, ¿sí? Una recomendación que yo tomé, alguien que me dijo y que le he puesto en práctica y que me ha ayudado muchísimo, dice que la fe viene por el oír la palabra, ¿sí? Que la fe viene por el oír la palabra, literalmente oír, escuchar. Entonces, pues yo estaba acostumbrado a leer la palabra, a leerla, pero cuando la empecé a estudiar en voz alta, empecé a recibir como un reforzamiento a lo que yo estaba leyendo. El estudiar la palabra en voz alta nos lleva también a estarle escuchando. Y al estarle escuchando, también dice que la fe viene por el oír la palabra. Y al estarle escuchando de mi propia voz, estoy haciendo un ejercicio en donde la estoy declarando por un lado y por otro lado la estoy recibiendo porque la estoy escuchando. Entonces con esto mi fe también aumenta. Mi fe aumenta. Muchas veces nosotros tenemos, Dios nos está hablando de alguna manera, pero es más importante, por ejemplo, el programa de televisión, o es más importante a lo mejor la película que quiero ir a ver, o es más importante el irme con los amigos, o es más importante el hacer otras cosas. Dios nos dice en su palabra que nosotros podemos encontrar en ella todo lo que necesitamos. Todo, absolutamente todo lo que necesitamos viene aquí en su palabra. Y la semana pasada decíamos, oye, ¿cómo con nueve cosas muy sencillas, frutos del Espíritu, podemos nosotros vencer y dominar nuestros deseos de la carne? Bueno, el poder de la palabra es tan grande. Y la palabra es nuestra, la palabra es mía, la palabra es tuya, es de cada uno de ustedes. Es toda la palabra. No hay nada que digas, esta parte no es para mí, este libro no es para mí, este capítulo, toda la palabra es para nosotros. Vamos a una cita que viene en Isaías 43. Isaías es un hombre importante en la Biblia, como todos los personajes que vemos en la Biblia. Pero tiene una importancia porque, bueno, aun y cuando casi todos los personajes de la Biblia tienen un parecido con Cristo, con lo que Cristo iba a hacer, Isaías tiene algo especial. El libro de Isaías tiene 66 libros, ¿sí? La Biblia tiene 66 libros. En todo el libro de Isaías se ven prácticamente todos los capítulos que vienen en la Biblia. El nombre de Isaías significa Dios es ayudador, o la salvación es de Jehová. Dios salva, ese es el nombre de Isaías. E Isaías es uno de los profetas mayores, ¿no? Hay 16 profetas, 4 profetas son llamados mayores y 12 profetas menores, aun y cuando se conoce o se dice que son 17 los libros de los profetas. Se dice que son 17 porque se incluye el libro de las Lamentaciones que escribió Ezequiel. Pero realmente son 4 profetas mayores y 12 profetas menores. Y esto no quiere decir que sean mayores o menores por su importancia. Todos son importantes, todos. Todos los personajes, todo lo que vemos en la Biblia es importante. Todo necesita ser escudriñado, todo necesita ser analizado, todo necesita ser desmenuzado, todo. Y aquí no es por la importancia de que sean mayores o menores, sino por la extensión de sus libros. Y el libro de Isaías, como les decía, es un
fue un profeta que para su tiempo tuvo mucho que ver, porque le tocó vivir precisamente una época muy difícil. Cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era obediente con el Señor, todo iba de maravilla. Pero cuando empezaban a alejarse del Señor, aparecían los profetas. Dios enviaba a sus profetas precisamente a denunciar todo lo que estaba mal, todo lo que estaba haciendo mal el pueblo de Israel, para volver sus ojos a Dios. Y vemos que el principal problema que tenía o que sufría el pueblo de Israel es un problema como el que nosotros sufrimos el día de hoy, que es el problema de la idolatría. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, al no ser obediente con lo que Dios les estuvo ordenando, ellos permitieron que muchos pueblos a su alrededor siguieran vivos, cuando Dios les había dicho: destrúyelos, destrúyanlos. Pero ellos, por las riquezas, por las cosas que vieron, por las mujeres, por tantas cosas, permitieron que esos pueblos se mantuvieran vivos. Y empezaron a tomar actitudes, a tomar enseñanzas de todos esos pueblos que rodearon al pueblo elegido, al pueblo escogido de Dios, que era el pueblo de Israel. Hoy en día nosotros podemos pues también decir que a veces nos encontramos también en esa forma. Estamos desviando nuestros ojos del Señor, desviando nuestros ojos de la palabra por hacer cosas que pensamos que son más atractivas. Dios ha dicho que si nosotros estamos con Él, Él está con nosotros, que no debemos temer. Dice: no temerás ni te desampararé. Entonces, Dios, dentro de su misma palabra, ya nos exhorta a nosotros a estar conociéndolo más y mejor, estudiando su palabra. Necesitamos escudriñar las Escrituras para entender verdaderamente su lenguaje. A veces nosotros pues pensamos que son distracciones, pero muchas veces no son distracciones. Es que nosotros tenemos ídolos todavía que andan merodeando alrededor nuestro, que impiden que nosotros nos podamos meter en la palabra del Señor. A veces pues como que no tenemos nada que hacer y estamos pensando en qué pudiéramos gastar nuestro tiempo. Pues es un buen momento para tomar nuestra palabra, para tomar nuestra Biblia, porque toda la palabra, como decíamos ahorita en la declaración, toda la palabra es mía, toda la palabra es nuestra. Y entonces empezar a tomar una cita para hacer una pequeña reflexión sobre lo que dice su palabra. Pero a veces hay cosas que nos estorban, hay cosas que nos inquietan más y hacen que nuestros ojos no estén al 100% con el Señor. Como veíamos, Jesús dependía al 100% del Señor, y por eso él hacía las cosas que veía su Padre que hacía. Vamos a Isaías, uno de los profetas mayores cuyas escrituras fueron dirigidas al reino de Judá. ¿Sí? Y vámonos a Isaías 43. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Dice: pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob. En la Reina Valera dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Aquí dice creador tuyo, se está refiriendo a Jacob. Jacob, el suplantador. ¿Sí? Eso significa el nombre de Jacob, el suplantador, el que toma del tobillo. Si se acuerdan, cuando nació Jacob y Esaú, su hermano, eran gemelos, y Jacob venía agarrado del tobillo de su hermano. Después Jacob toma la primogenitura de Esaú
Esaú se la cambia por un plato de lentejas o de granos, de sopa, y Jacob toma la primogenitura, ¿sí? Pero dice, Jacob el suplantador. Dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo. O sea, Jehová creó a Jacob, así como creó a cada uno de nosotros. Y la otra parte dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Dios le cambió el nombre a Jacob por el nombre de Israel, que quiere decir el que peleó con Dios. O sea, la formación que recibió Jacob hasta llegar a transformarse en un guerrero. Y luego lo que viene, que es algo que es para nosotros, es una promesa para todos y cada uno de nosotros, dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. No temas porque yo te redimí. ¿Cuándo fuimos redimidos? Cuando venimos a Jesucristo, ¿sí? Pero ya desde antes decía, no temas. No temas porque Dios ya conocía los planes que tenía para nosotros, ese propósito especial para nosotros. Pues dice, no temas porque yo te redimí. Y aquí estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿sí? Estamos hablando a lo mejor del siglo VI, del siglo VIII o VI antes de Cristo. Dice, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Entonces, aquí nosotros podemos ver esa promesa de parte del Señor, donde dice que ya somos de Él y que ya nos puso nuevos nombres. Nuestros nuevos nombres ya están escritos en el libro de la vida que está en el cielo. ¿Por qué? Porque es una de las promesas. Porque ahora con Jesucristo nosotros somos coherederos del reino. Que a veces no vemos el reino, es otra cosa, pero somos coherederos del reino. Y a veces no podemos ver el reino, ¿por qué? Porque como que estamos del lado de los creados, ¿no? No de los formados. Dios nos está formando. Dios nos está formando. Estamos en ese proceso, en esa preparación. Dice en una de sus citas que Él es como el alfarero, que nos va moldeando, ¿sí? Nos va moldeando hasta hacernos verdaderamente como Cristo, creación suya. Entonces, nosotros estamos en un proceso y estamos siendo formados precisamente, no solamente ya a su imagen, sino estamos siendo formados con un carácter como el carácter de Cristo. Y luego dice el versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. ¿A qué se refiere aquí la palabra? Dice, cuando pases por las aguas. Aquí nos podríamos remitir al Éxodo, a cuando Moisés levantó su vara y el mar rojo se abrió, ¿sí? Cuando pases por las aguas, esas son las aguas. Dice, y cuando pases por los ríos, ¿cuáles son los ríos? El río Jordán. El río Jordán que tuvieron que cruzar para llegar ¿a dónde? A la tierra prometida. Y aquí nos habla precisamente de las persecuciones que a veces, inclusive nosotros, tenemos que sufrir, a lo mejor persecuciones ya no tan violentas como se vivieron cuando vino la Reforma, cuando Cristo estaba aquí en la tierra, pero toda la persona que rechaza el Evangelio, toda la persona que nos rechaza a nosotros, pues no nos está propiamente rechazando a nosotros, está rechazando a Cristo, está rechazando al Rey, y ya se las verá con Él. Pero, ¿cómo nos dice? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Así como el pueblo de Israel cruzó el mar, Dios iba con ellos. Cuando cruzaron el río Jordán,
Dios iba con ellos. Dice, los ríos no te anegarán. Y si ustedes se acuerdan el pasaje cuando iban a cruzar ya con Josué el río Jordán, dice que era la temporada de aguas, que estaban anegados todos los márgenes del río, ¿sí? Pero a ellos no les pasó nada. Cruzaron y llegaron a la tierra prometida. Y son las promesas que Dios tiene para nosotros. Las corrientes de aguas que a veces pudieran ser los problemas, las enfermedades, la falta de fe, la necesidad, no nos van a negar. Nosotros vamos a seguir caminando. ¿Por qué? Porque es una promesa del Señor para nosotros y nosotros no solamente le estamos declarando, sino que le estamos creyendo en nuestro corazón para seguir adelante y terminar de ser formados. Esa formación como la que Dios hizo con Jacob para llevarlo a ser Israel. Y luego dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y aquí nos podríamos remitir nosotros a un pasaje que viene en el libro de Daniel, en el capítulo 3, que es un ejemplo de lo que Dios hace precisamente por sus elegidos, por sus hijos. ¿Sí? Ahí en Daniel 3, y si nos hacemos un pequeño breviario, en este libro el rey Nabucodonosor tomó secuestrados a lo mejor del linaje de Israel, y entre ellos se llevó precisamente a Daniel, se llevó a 3 amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ¿sí? Se los llevó precisamente, los tuvo ahí. Daniel pasó por un proceso también, defendiéndose, confiando en Dios para mantenerse firme en la dependencia del Señor. Y gracias a eso, Daniel pudo salir adelante. Entonces, a Daniel lo nombran ministro del reino de Nabucodonosor. Y por recomendación de Daniel, Daniel recomienda a sus 3 amigos, ¿no? A Ananías, a Misael y a Azarías, para que ellos también tuvieran poder político en ese reino. Y bueno, pues Nabucodonosor le hace caso a Daniel y los nombran también ministros ahí en la provincia de Babilonia. Pero les cambian el nombre, ¿no? Son Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? Los nombres que reciben ahora ellos, ¿no? Y a Daniel le puso Beltsasar. Entonces, el rey Nabucodonosor manda hacer una estatua de oro, una estatua grandísima, y manda que cuando se presentara a los pueblos se tenían que inclinar y adorar esa estatua. Pues estos 3 en la provincia, obviamente, había sátrapas, que era gente que trabajaba en el gobierno y estaban observando, porque tenían envidia de Daniel y de los 3 amigos, cómo hacer para derribarlos, cómo hacer para que el rey se volviera en contra de ellos, el rey quitara o que se cayera la gracia que ellos tenían delante del rey y que el rey pudiera castigarlos o eliminarlos. Entonces los están observando y ven que ellos no cuando llega la imagen del rey Nabucodonosor, y había un decreto mediante el cual Nabucodonosor había dicho que todos tenían que inclinarse, tenían que adorar esa imagen. Cuando llega ahí donde estaban estos hombres, pues estos hombres se niegan rotundamente. Dice que los acusan con Nabucodonosor, y cuando le dicen en el 3:9, dice, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. ¿Sí?
Aquí también nosotros podemos ver la importancia que tiene la música. La música también nos hace o nos hacía adorar ciertos ídolos, principalmente a los artistas, a los músicos. Dice, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Es una pregunta dura, ¿no? Y yo también me pregunto, ¿cuántas veces nosotros no estamos en una disyuntiva así? De que tenemos que hacer cosas que van en contra de lo que dice la palabra. Puede ser por una necesidad, puede ser por un interés, puede ser por ignorancia, puede ser por falta de fe, puede ser por engaño, o simple y sencillamente porque estemos nosotros idolatrando algo. ¿Sí? ¿Cuántas veces no estamos en una disyuntiva así? Aquí el mismo rey les dijo, a ver, ¿es cierto esto? Dice, no solamente les preguntó y esperó la respuesta. Dijo, a ver, pónganle la música y a ver cómo actúan. A ver cómo actúan. Dice, porque si no la adoraréis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Fíjate, todavía retando, ¿no? Dice, a ver, háganme aquí un numerito, ¿sí? Y si no lo hacen, no va a haber nadie que los pueda salvar. Aquí también me voy a referir a algo que siempre me ha inquietado. Y bueno, ahora que ya conozco al Señor me da mucha tristeza. Cuando ver que los papás ponen a los niños como si fueran los bufoncitos de la fiesta, ¿sí? Que los ponen a hacer cosas. El niño hace muchas cosas por gracia, pero eso es diferente cuando el papá o la mamá ponen al niño, y sobre todo cuando le dicen, a ver, no, que digan malas palabras, o no, dale un poquito de vino para que pruebe, o que trate de hacer alguna travesura, que trate de ofender. Eso lastima mucho. Y es a veces lo que sucede como padres que estamos haciendo con nuestros hijos. Los estamos exponiendo, ¿sí? Los estamos orillando a que hagan algo, que actúen de una manera que va en contra de lo que dice Dios en su palabra. Pero bueno, dice, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, ¿no? Ándale, ¿sí? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y el 17, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. O sea, no solamente del horno, sino también de tu mano, ¿sí? Ellos eran creados, pero ya también habían pasado a formar parte, ¿sí?, de lo que Dios estaba formando. Su dependencia de Dios era tan absoluta, que le responden, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno
de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. O sea, no solamente del horno, sino también de lo que tú pienses hacer, rey, también de eso nos va a librar. Esa es la dependencia que nosotros debemos tener de Dios, de saber que no obstante lo que esté pasando, las circunstancias que estemos viviendo, Dios nos va a librar del horno de fuego. Y no solamente eso, sino también de la mano de todo enemigo. ¿Sí? Dice que ningún arma forjada se levantará contra nosotros. Dice el 18, y si no sepas, oh rey, fíjate, todavía engallados, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. O sea, hasta donde se pueda, que se caliente el horno lo más que se pueda. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a estos 3 varones. O sea, era tan fuerte el calor, ¿no? Es que el horno estaba cerca entre Hermosillo y Mexicali, yo creo por ahí estaba ahí. Dice, y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. A veces aquí cuando estás prendiendo la carne asada, luego se te impregna el carbón, ¿no? Y aquí imagínense el poder de Dios de que estos varones, estos hombres, cómo retaron, pero retaron porque sabían de quién dependían, ¿sí? Y eso es a veces lo que a nosotros nos falta, esa dependencia absoluta de Dios. Estamos más preocupados por el examen, más preocupados por las cuentas, más preocupados por lo que va a pasar mañana, que lo que Dios quiere que nosotros estemos atentos, conectados con Él en el día a día. Yo no digo que no tengamos problemas, todos tenemos problemas. La forma está en que para resolver los problemas nosotros estamos tratando de depender de nosotros mismos, de nuestras habilidades, de nuestros recursos, de nuestros medios, de nuestros amigos, de nuestros compañeros, en lugar de tomar la dependencia de Dios. Yo me imagino estos 3 hombres delante del rey y con qué claridad, con qué firmeza le respondieron. Dice, no solamente nos va a librar del horno de fuego, sino también de lo que tú quieras hacer con nosotros. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar constantemente metiéndonos en el corazón. Nada ni nadie puede ser tan poderoso que vaya en contra de lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Su plan es perfecto. Dice en el libro de Job que nadie puede frustrar sus planes. Nadie. El plan que Dios tiene para cada uno de nosotros es un plan tan completo. Y su misma palabra dice que la obra que Él inició la va a terminar.
Nosotros somos los que a veces nos estamos escurriendo por un lado y por eso la obra pues tarda un poquito más en cumplirse. Pero todas y cada una de las promesas que Dios estableció en su palabra a través de los profetas, cada una de esas promesas se ha venido cumpliendo y se va a seguir cumpliendo. Dice que Cristo es el autor y el consumador de la fe. La fe la tomamos nosotros ¿de quién? De Él. De Él tomamos la fe. Pero también de Él debemos tomar esa pasión para que la fe pueda ser consumada en nuestra vida. No solamente, pues sí, yo declaro que sí creo y me la paso declarando que sí creo, me paso declarando que me va a ir muy bien. Eso no es más que un optimismo filosófico o una actitud positivista. El declarar, no, yo me siento bien, hoy Dios me va a bendecir. No, o sea, nosotros para conocer verdaderamente a Dios necesitamos entender su palabra. Él puede hacer milagros en nuestra vida, de hecho ha hecho muchos milagros en nuestra vida, pero si verdaderamente lo queremos conocer y lo que se dice meterse con Él, necesitamos estudiar, necesitamos comprender su palabra, meternos de lleno, así que nos esté... yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, era un estudiante, no aplicado, pero era un estudiante ordenado. No en la prepa sí, era un estudiante distinto. Bueno, creo que ni era estudiante, ¿no? Pero en la facultad me apliqué precisamente a sacar mi carrera. Y era un estudiante ordenado. Y a pesar de que llevaba mis clases, de que llevaba todas mis asistencias, todo en orden, siempre, un día antes del examen, me juntaba con mis amigos, yo era el único casado en ese entonces, me juntaba con mis amigos en el departamento donde vivíamos y Lupita nos hacía favor de prepararnos una jarra de café bien cargadita, ¿no? Café al gusto, ¿verdad? Eran unos sobres rojos. Y nos las pasábamos toda la noche estudiando, a pesar de que ya habíamos, o sea, de que más o menos, digo, en la mayoría de los casos, pues es más bien, en la carrera que yo estudié es más de ejecutar, ¿no? Y son muchas cosas de criterio, pero criterio, o sea, la contabilidad, los impuestos, los proyectos, ¿no? Es mucho de cálculo. Entonces, nos poníamos todos los días que siempre que iba a haber un examen, un día antes nos juntábamos en el departamento y nos poníamos a estudiar toda la noche. Al otro día pues, nos íbamos a trabajar y de ahí a la escuela para presentar exámenes, ¿no? Y eso hoy, pues como que ya lo ve uno así medio, dice, no, pues ya para qué, ¿no? Ya el estudio me costó mucho trabajo. Pues no, o sea, el estudio de la palabra es el estudio de nuestra propia vida. Aquí en la palabra, en la Biblia, está escrita toda la historia del mundo y la historia de cada uno de nosotros. Pero para comprenderla necesitamos estudiarla y entenderla. No es nada más por lo que nos digan. O sea, yo tengo que tomar esa decisión y aplicarme a estudiar la palabra, a tratar de entender lo más que se pueda, a pedir esa revelación al Espíritu Santo para que yo pueda entender la historia, pues ya no del mundo, la historia de mi propia vida. Si vemos aquí ahorita cuántas veces no hemos estado nosotros frente a un horno de fuego. ¿Cuántas veces? Piensen por un momento en cuántas situaciones no pareciera que ustedes han estado frente a un horno de fuego, que sienten el ardor ya que los está quemando, pero por la misericordia de Dios se han librado, que no han tenido necesidad de entrar, o si han pasado por ese horno de fuego, como Él dice aquí en su palabra, no nos ha tocado. Hemos pasado y ni siquiera nuestros cabellos, bueno, ni siquiera el aroma del fuego traemos en la ropa, en nuestro vestuario, en nuestro ropaje. ¿Cuántas veces? Y aquí nos enseña la palabra cómo depender de Dios tiene su recompensa. Esto por interés de nosotros, ¿sí? Tiene su recompensa.
¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto de que pues no solamente estamos frente a un horno por las circunstancias, sino por la amenaza de que si no cumplimos o hacemos tal cosa, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Nos vamos a quemar. Alguna vez yo creo que todos hemos jugado quemados, ¿no? ¿Sí? El juego de quemados, ¿no? ¿En qué consiste el juego de quemados? En que te avienten y te queman con la pelota, ¿no? Entonces, ¿y qué hace uno? Pues evitar el ser quemado, ¿no? La dependencia de Dios no hace que nosotros nos estemos moviendo. La dependencia de Dios hace que nosotros caminemos firmes por donde vamos, ¿sí? Que no tengamos que virar, ni como dice la palabra, ni a derecha ni a izquierda, seguir. No preocupándonos por lo que va a venir mañana. La Biblia dice que el día de hoy tiene su propio afán, que no nos afanemos por lo que va a venir mañana. Preocupémonos por hoy. Hoy este tiempo que a través de la alabanza, de la adoración, que podemos honrar a Dios con nuestra presencia, con nuestra propia vida. No es lo mismo honrar a Dios con otra cosa, porque serían obras, sino honrarlo con nuestra propia vida. Señor, hoy estamos aquí, venimos aquí porque te venimos a honrar. Venimos aquí no por una costumbre, no por una religión, que es lo que mata. Venimos porque tenemos la convicción de servirte a ti. Queremos hoy recibir una palabra que verdaderamente se siembre en nuestro corazón y que nos lleve en ese proceso. Ya fuimos creados por ti, ahora queremos seguir siendo formados por ti. Queremos seguir siendo esos Israeles, esos guerreros. Queremos seguir adelante. Queremos ver cómo el cumplimiento de tus promesas en nuestra vida se da porque somos obedientes. Queremos reconocerte como un soberano, que todo lo que amenace a nuestra vida, ¿sí? Tú vas a estar a nuestro lado, que no vamos a temer, que vamos a cruzar las aguas del mar, que las aguas del río no nos van a negar ni nos van a tapar, que vamos a pasar por el fuego sin ser tocados. Ni la llama arderá en nosotros. Dice, porque yo Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Vemos cómo desde esta época ya viene la promesa del Salvador. Ya viene la promesa del Salvador. Y Dios envió a su Hijo precisamente para que nosotros recibiéramos esa salvación. Dice que somos coherederos con Cristo. ¿Por qué? Porque hemos sido restaurados o estamos en ese proceso de restauración de nuestra vida pasada. Dios es el que está haciendo la obra. Y a veces es tan grande su misericordia y su amor por nosotros que aun y cuando nosotros no hagamos absolutamente nada, que no tomemos ni siquiera la palabra para ver de qué tipo es la letra o a ver si tiene márgenes o como dicen, a ver si las palabras de Jesús vienen en rojo. Aunque no hagamos ni siquiera eso, es tan grande su misericordia que Dios va a cumplir el plan en nosotros de acuerdo a su voluntad. A veces nosotros como que nos resistimos, ¿no? ¿Por qué? Porque es más difícil para nosotros obedecer lo que dice su palabra que obedecer lo que nosotros creemos o lo que nosotros estamos pensando. Pero en el momento en que nosotros tomemos lo que dice la palabra que veíamos, Juan 5:19, Jesús no puede hacer nada por sí mismo. Él no pudo hacer nada por sí mismo. Esto para mí fue una revelación. Jesús no pudo hacer nada por sí mismo. Por la dependencia del Padre, Él tuvo que hacer lo que vio que su Padre hacía. ¿Sí? ¿Y dónde vemos nosotros lo que su Padre hacía? Pues en la palabra. Así es que si queremos hacer lo que Jesucristo hace, bueno, pues vamos a verlo en la palabra. Si queremos decir lo que Jesucristo dice, vamos a estudiar y aprender lo que dice su palabra. Y vamos a ir quitando todas esas cosas de nuestro vocabulario que no construyen, que ofenden, que destruyen, que acaban, que matan.
y dejar en nuestra boca cosas, palabras que construyan, palabras que edifiquen. Dice que la vida y la muerte están en nuestros labios. Nosotros hablamos bendición, pero también hablamos maldición. La decisión es de cada uno de nosotros. Yo decido hablar maldición o yo decido hablar bendición. Acuérdense que hoy estamos viviendo lo que hablamos ayer y mañana vamos a estar viviendo lo que hablemos el día de hoy. Si yo hoy quiero hablar cosas agradables, construir mi futuro, hoy tengo que hablar cosas que verdaderamente sean como esos ladrillos que vayan construyendo la construcción de mi vida. Tengo que ir desechando todo aquello que nada edifica. Y eso automáticamente va a ayudarme ¿a qué? A ir transformando mi mente, a ir desechando todas aquellas cosas, todos aquellos pensamientos negativos, de maldad, de muerte. ¿Por qué? Porque la palabra es vida. Y nosotros lo que estamos aprendiendo, Dios nos está formando porque estamos vivos, no estamos muertos. Por eso Dios nos está formando, porque estamos vivos. Y estamos vivos gracias a Él. Pero Él quiere que esa vida nosotros la reflejemos ¿en qué? En nuestro diario vivir, en nuestro diario accionar. No que sea una vida, un carácter que mostremos solamente cuando venimos aquí los domingos o los jueves, ¿verdad? Venimos aquí muy espirituales, a hablar la palabra, pero toda la semana andamos de cabeza. Dios quiere que así como nosotros nos mostramos los domingos, nos mostremos en nuestra casa, nos mostremos en la calle, en el trabajo, en el deporte, en el cine, en donde estemos. Que nuestro carácter sea uniforme, que sea constante, que no seamos como esas personas de doble ánimo o de dos caras, que por un lado somos muy amables, muy gentiles, pero por otro lado somos terribles. Dios nos está enseñando, nos está formando con un carácter como el de Cristo, un carácter en donde la principal cualidad, ¿cuál fue? El perdón. El perdón. Porque el perdón es una demostración de amor. Y Dios es amor. No el amor como el que nosotros humanamente entendíamos, ¿verdad? El amor de apapacho, no, el verdadero amor. El que todo perdona, ¿sí? Porque así todos y cada uno de nuestros pecados fueron perdonados por Cristo, todos y cada uno. Así es que yo los animo a que repasemos estas citas, la de Juan 5:19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Queremos reflejar el carácter de Cristo, tenemos que meternos a su palabra para hacer lo que Dios hace, ¿sí? Decir lo que Cristo dice. Y esta de Isaías 43:1-3, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cada uno de nosotros somos del Señor, somos de su pueblo escogido. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Vamos a darle gracias al Señor, porque cuando nosotros no podemos hallar ese descanso en Él, nosotros estamos posiblemente con otras prioridades, ¿no? Y lo más terrible que le puede pasar a una persona que cree en Cristo es que todavía tenga ídolos. Porque cuando tenemos ídolos,
no podemos entrar en el reposo del Señor, no podemos descansar, no podemos tener paz, no podemos tomar una pausa, un descanso. Y no hay ni siquiera un momento para liberarnos de esas cargas, ¿sí? Así es que vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Y fíjense aquí cómo esta promesa de estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cómo se cumple en esta palabra de Isaías y cómo se cumple en la vida de todos y cada uno de nosotros. O sea, la palabra es vida. Por eso decíamos, toda la palabra es mía. Digan conmigo, toda la palabra es mía. Toda la palabra es mía. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta tarde. Te doy gracias. Gracias por el ejemplo de estos tres varones, Señor, que fueron librados del horno de fuego. Gracias porque así nosotros, Señor, queremos tener esa dependencia de ti absoluta, contundente, que permita, Señor, que de nuestro corazón fluya esa convicción de que nada ni nadie puede más que tú. Que tú eres un Dios soberano, eres un Dios poderoso, Señor, para derribar cualquier ídolo, cualquier imagen, cualquier muralla, Señor, que esté delante de nosotros y que impida que nuestros ojos verdaderamente se concentren en ti. Que nuestro corazón, Señor, te pertenezca al 100%. Yo te doy gracias por todos estos hermanos, Señor, por todos y cada uno de ellos que hoy están decidiendo junto conmigo derribar todo ídolo, Señor, toda imagen, toda barrera, toda pared, toda muralla, Señor, que se haya querido levantar en nuestras vidas. Derríbala, Señor. Cristo, destrúyela. Cristo, levanta nuestras vidas para dar adoración y alabanza al Rey. Yo te doy gracias, Señor. Gracias porque estás derribando en esta mañana todos y cada uno de nosotros, Señor, puestos de acuerdo en esta convocatoria a tu pueblo escogido. Estamos derribando, Señor, todo ídolo, todo espíritu de idolatría, todo espíritu religioso, Señor, es derribado en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque solo Cristo nos ha hecho libres, libres de la esclavitud del pecado, libres de la esclavitud de la ley, libres de la esclavitud del cansancio, libres de la esclavitud de la idolatría y de la religión, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tocas el corazón de cada uno de nosotros con tu gran amor, Señor. Y también en esta mañana, Padre, decidimos perdonar. La más grande expresión de amor, Señor, que Cristo mostró por nosotros al perdonar nuestros pecados. Hoy nosotros también, Señor, mostramos ese carácter de Cristo, perdonando a todos los que nos han ofendido, a todos los que nos han hecho algo, Señor. Son perdonados en esta mañana. Decidimos, Señor, tomar el perdón. Y te damos gracias también, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu favor. Gracias por la gracia sobreabundante que tú derramas sobre todos y cada uno de nosotros, Señor. Delante de ti, delante de nosotros, delante de la gente que nos conoce y también de la gente que no nos conoce. Gracias, Señor, por tu palabra, porque fuimos creados por ti, Señor, pero también estamos siendo formados por ti, Señor. Estamos siendo formados por el Verbo, por la palabra, que es Cristo Jesús en nuestros corazones. Y te damos gracias porque nuestro anhelo es mostrar ese carácter de Cristo en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.